Hola, hermana. Donde pueda, tome su lugar. Los niños van a pasar a su lección. Sí, por favor, en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3. Libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo número 3. Amén. Cuando lo tengan me dice amén para darle lectura. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Amén. Puestos de pies, dice la palabra, vamos a dar lectura. Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana a la tierra. Nuevamente el verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por permitirnos reunirnos, congregarnos, Señor. Te pedimos, abra nuestro entendimiento, quites toda barrera, quites todo obstáculo. En el nombre de Jesús, toda fuerza del enemigo sea atada en esta hora, en esta mañana, Señor. Y tu palabra sea trayendo luz y revelación a nuestro ser, a nuestro espíritu. Te agradecemos en Cristo. Amén y amén. Tome su lugar. El contexto de este versículo que acabamos de leer, ya regularmente hemos enseñado a qué nos referimos con contexto. El contexto es descubrir específicamente o exactamente a qué se está refiriendo el versículo o el pasaje según lo que estaba sucediendo en el momento, culturalmente hablando, religiosamente hablando, económicamente hablando en aquel momento. Este versículo que estamos leyendo, su contexto es la sabiduría, el conocimiento, la ciencia de Dios. La sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y el pueblo está teniendo una decisión. ¿Cuál es la decisión del pueblo en el verso 3? Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Después dice: como el alba está dispuesta a su salida. O sea, de la misma forma que el alba está dispuesta a salir, de la misma manera nosotros estamos dispuestos a conocer y a proseguir en conocer al Señor. Y después dice el versículo número 3: y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Qué es lo que vendrá como la lluvia? Según el contexto. Hello. No. La sabiduría, el conocimiento y la ciencia del Señor. ¿Sí? El pueblo dice: nosotros estamos dispuestos a conocer al Señor y a proseguir en conocerlo. Así como el alma está dispuesta, de la misma forma y la misma manera nosotros estamos dispuestos. Y después dice: de esa sabiduría, de esa ciencia, de ese conocimiento y temprana a la tierra. Lo que dice Oseas es que este conocimiento, que esta sabiduría, que esta ciencia de Dios, que esta ciencia divina va a caer sobre nosotros como una lluvia.
va a venir sobre nosotros como una lluvia. Diga conmigo, lluvia. Diga conmigo más fuerte, lluvia. Ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 16. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y aquí viene una palabra especial. La palabra especial es y os hará saber, y os hará saber las cosas ¿de qué? Que habrán de venir. Bueno, el versículo 16 habla de un espíritu, que es el espíritu de verdad. Ajá. Dice, cuando venga el espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y la palabra importante ahí es y os hará saber. O sea, vamos entendiéndonos. Oseas, escuchen, Oseas 6:3 está profetizando el mismo espíritu del cual Jesús se está refiriendo en Juan 13, perdón. Si usted no responde, yo sigo predicando igual. No tengo ningún problema. ¿Comprendemos? Oseas 6:3 dice que este conocimiento, que esta sabiduría, que esta ciencia va a caer como la lluvia. Dice, va a venir sobre nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Este espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de Dios, cae como lluvia. Pero el Señor Jesús en Juan 16:13, a ese espíritu de sabiduría que nos hará saber todas las cosas que han de venir, el Señor Jesús le da el nombre de el espíritu de verdad. Entonces, Oseas 6:3 está profetizando el espíritu de verdad, que nos hará conocer, o sea, que nos dará el conocimiento, que nos dará la sabiduría y que nos dará la ciencia de Dios. Ese espíritu de verdad, amén, el Señor Jesús así lo llamó, vendrá sobre nosotros como ¿qué? Como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. ¿Ok? Ahora, la palabra profeta en el hebreo es la palabra Naví, Navi, Naví, es para profeta, Naví. Ajá. Ahora, la palabra Navá, de la palabra Navá, que es la palabra lluvia. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía es una lluvia. Cuando alguien está profetizando, hay una lluvia que está cayendo sobre de él. Hello.
¿Sí? Cuando Dios está en la iglesia, Dios hace caer lluvia sobre la iglesia. ¿Sí? El que profetiza está atrayendo la lluvia al pueblo. O sea, que el trabajo y el oficio de un profeta, escuche, es derramar sobre el pueblo el espíritu de verdad. Porque ¿qué es la lluvia? El espíritu de verdad. Este espíritu de sabiduría, este espíritu de conocimiento y este espíritu de ciencia. Esa es la lluvia. Esa es la Nabá. Y el Naví es el que hace descender esa lluvia sobre el pueblo. Por lo tanto, entendemos que hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia es que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban solo cuando el Espíritu de Dios venía sobre de ellos, cuando sobre de ellos llovía. Y profetizaban, pero sus profecías eran más, ¿cómo le pudiera decir? Más exhortativas. Pueblo, regresa al Señor, te has apartado, deja tu idolatría, etc. El trabajo de los profetas del Antiguo Testamento era como más revelar el pasado, revelar el presente y revelar el futuro. Pero hay una diferencia con los profetas del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. La diferencia que tienen los profetas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es que, escuchen, en algunas ocasiones son usados para darle una palabra a una persona que le va a revelar su pasado, su presente y su futuro. Pero no es, ¿cómo pudiera decirle? Algo que continuamente están haciendo. Lo que de continuo están haciendo los profetas del Nuevo Pacto es derramar esta lluvia, amén, sobre el pueblo del Señor. ¿Cuál lluvia? La lluvia que profetizó Oseas capítulo 6 versículo 13, que está relacionado con la sabiduría, el conocimiento, la ciencia de Dios, y que el Señor Jesús en Juan 16:13 dijo que ese era el espíritu de verdad. Amén. Entonces, el trabajo de los profetas del Nuevo Pacto, vuelvo a repetir, solo cuando Dios les da una palabra que revela el pasado de una persona, el presente y el futuro de una persona, es cuando se habla, es cuando se declara. Pero el rol de los profetas del Nuevo Pacto, el rol de los profetas del Nuevo Testamento, es derramar sobre el pueblo esta sabiduría, este conocimiento y esta ciencia como una lluvia. ¿Sí? Y yo por eso le enseño esto, porque espero que a partir de hoy podamos entender que el rol del espíritu profético en la iglesia hoy es manifestar la verdad, enseñar la verdad, derramar como la lluvia al pueblo esta verdad. Y que si nosotros nos paramos frente a un profeta del Nuevo Pacto, si Dios le da una palabra referente a mí, referente a mi pasado, a mi presente, a mi futuro, gloria a Dios. Pero y si no me la da, eso no significa que no sea un profeta. Mientras que esté ejerciendo el rol primario de los profetas del Nuevo Pacto, derramar sobre el pueblo esta lluvia, que es el espíritu de verdad, que es el conocimiento del Señor, que es la sabiduría del Señor en el pueblo. Comento esto porque luego
los cristianos llegan a comentar, bueno, pues es que dicen que es profeta, a mí nunca me ha dado una palabra, nunca me ha revelado mi futuro. Ajá, como que pensamos que todos los profetas tienen una bolita mágica, o tiran las cartas, o leen el café. Ajá, bueno, es profeta y a mí nunca me ha dicho nada de mi pasado, mucho menos de mi futuro. Bueno, si nosotros estamos pensando de esta forma y de esa manera, nosotros tenemos una mentalidad colocada y situada en el viejo pacto. O sea, tenemos la mentalidad de los profetas del viejo pacto, pero no hemos entendido el rol profético de los profetas en el nuevo pacto. Que más que estar, escuche, más que estar declarándole a una persona su pasado, su presente, su futuro, estamos más enfocados en hacer llover sobre el pueblo del Señor esta sabiduría, este conocimiento. La profecía, aprobado del Señor su gracia. La profecía es como una lluvia. Amén. La profecía es como una lluvia. ¿Sí? Cuando, y ahora quiero mostrarle que en el Antiguo Testamento estaba profetizado, escuchen, que los profetas que habrían de venir, los profetas del nuevo pacto, tendrían la capacidad de ser personas que pudieran abrir los cielos para que la lluvia cayera sobre el pueblo. Hay muchos profetas en el Antiguo Pacto, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, ¿verdad? Elías, es el más representativo de todos. Elías tenía la capacidad de cerrar los cielos para que no lloviera, ¿sí? Y tenía también la capacidad de abrir los cielos para que lloviera, ¿sí? Recuerden que en una ocasión él profetiza que no es que hasta el pueblo se arrepienta, que entonces va a llover, y se cierra el cielo por la palabra de Elías. Y posteriormente sube a un monte, y el profeta Elías tiene una experiencia rara. Si usted ha leído el pasaje donde la cabeza del profeta Elías cada vez más se va inclinando, y dice la escritura que hasta que la cabeza le quedó en medio de las rodillas. Eso fue una experiencia sobrenatural que tuvo Elías en la cumbre. Y de continuo mandaba a su siervo, ¿verdad?, a su escudero, lo mandaba que observara si ya se veía la nube cargada de agua, ¿sí? Y entonces llega el momento en que la lluvia se suelta. Hoy en día la gente dice, bueno, si fulano es profeta, bueno, pues que cierre los cielos y que los abra para que llueva. Y solamente, ¿cómo podría decir? Solamente hijos de Dios que no han entendido que el rol profético del Antiguo Testamento anunciaba el rol profético del nuevo pacto, de los profetas del nuevo pacto. Solamente una persona que no conoce la diferencia, para demostrarle a fulano o a fulana que es un profeta, se va a subir a un monte y va a ordenar que se cierre el cielo y que no llueva, cuando a las 3, 4 de la tarde ya está lloviendo. Hey, hello. Y ahí es donde la gente dice falso profeta, porque los profetas, como Elías, cerraban los cielos, y cuando ellos querían abrían los cielos. Se subió, cerró los cielos, y a las 3, 4 de la tarde ya estaba lloviendo otra vez. Falso profeta, ¿sí? O cuando hay un lugar en donde no ha llovido, ¿no? Usted dice que es profeta, súbase al monte y diga que va a llover. Y entonces la persona que no conoce que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el rol espiritual profético de los del Nuevo Testamento, pues se va a subir a la montaña y va a decir, ahora yo como profeta abro los cielos para que llueva, y resulta que todavía esa tierra tiene que aguantar 6 meses para que vuelva a llover. Y la gente dice falso profeta. No necesariamente tiene que ser falso profeta, sino que
Si en el Antiguo Testamento los profetas obraron para que lloviera literalmente, los profetas del Nuevo Pacto también hacen llover, sí, espiritualmente hablando. ¿Y qué es esta lluvia? Esta lluvia es un espíritu de verdad. Esta lluvia es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de conocimiento y es un espíritu de la ciencia de Dios sobre el pueblo, sobre el pueblo. De cualquier manera y de cualquier forma quiero establecerle esto. Quiero establecerle que ya sea que alguien que tenga un rol profético le anuncie su pasado, su presente o su futuro, o aunque no suceda, pero está derramando sobre usted espíritu de sabiduría, de ciencia y de conocimiento del Señor, hermano, cualquiera de las dos formas de estar profetizando es lluvia. Es la lluvia del Señor. ¿Amén? Entonces, necesitamos aprender, hermanos, a honrar lo profético en la iglesia. Necesitamos aprender a reconocer lo profético en la iglesia. Necesitamos aprender a darle libertad a lo profético en la iglesia. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando. El Naví de Dios suelta el Nabá de Dios. Los Naví de Dios desatan el Nabá de Dios en la iglesia. Recuerde, Naví, profeta, Nabá, lluvia, agua, y están muy relacionados. Naví y Nabá caminan de la mano siempre. Deberíamos de estar, hermanos y hermanas, bien conscientes de honrar lo profético en la iglesia, de darle libertad a lo profético en la iglesia. Es más, orar para que lo profético se manifieste en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque los Naví de Dios sueltan el Nabá de Dios, sueltan la lluvia de Dios, desatan la lluvia de Dios. Ahora, ¿qué provoca el Nabá de Dios? No el Naví. El Naví provoca la lluvia. El Naví provoca el Nabá. Pero ¿qué provoca el Nabá? ¿Qué provoca la lluvia? Cuando cae, cuando desciende sobre el pueblo del Señor. Quiero mostrarle dos pasajes importantes, hermano, en este aspecto. Vaya por favor conmigo al Salmo 68, por favor. Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, específicamente en el versículo número 9. Salmo 68, 9. Vamos a leer desde el 8. Salmo 68, verso 8. Amén. Dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Verso 9. Abundante lluvia. Aquí aparece la palabra Nabá. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. Y mire, dice: reanimaste. ¿A quién? A la heredad exhausta, dice el verso 9. Abundante lluvia, abundante Nabá, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿De qué manera reanimó Dios a la heredad exhausta? ¿Ok? Con el Nabá. ¿Se da cuenta? El Nabá de Dios, la lluvia de Dios, provoca sobre los exhaustos, provoca sobre la heredad exhausta una reanimación. Y a veces los hijos de Dios, que son la heredad de Dios, que son el campo fértil de Dios, la tierra se encuentra cuarteada, la tierra se encuentra herida,
La tierra se encuentra afectada. Usted puede que se encuentre herido, puede que se encuentre afectado, puede que se encuentre en una situación que usted ya no le haya ni pies ni cabeza, y usted se siente exhausto, usted se siente cansado, usted se siente agobiado, se siente agobiada. No sabe si es por aquí, no sabe si es por allá, no sabe si dar ese paso, no sabe si no darlo. Cuando usted está como heredad de Dios, exhausto, cansado, yo me he encontrado muchos hijos de Dios que dicen: ya no quiero nada, ya no quiero saber nada, ya no, yo hoy desisto de continuar, hoy ya no quiero continuar, hoy ya no quiero seguir. Cuando una tierra, cuando una heredad, cuando la heredad de Dios, que es usted y que soy yo, nos encontramos en esa situación, necesitamos urgentemente que venga sobre nosotros el Nabá de Dios, que venga sobre nosotros la lluvia de Dios. Pero para que venga este Nabá, para que venga esta lluvia de parte del Señor, forzosamente tiene que haber el reconocimiento de un Naví. Amén. Un Naví, un profeta que puede estar dando en este tiempo cumplimiento a la sombra profética que los profetas dieron en el Antiguo Testamento en cuanto a cerrar el cielo o abrir el cielo para que la lluvia venga. Amén. Los Naví de Dios desatan el Nabá de Dios. Y el Nabá de Dios sobre la heredad exhausta, el Nabá de Dios sobre la tierra seca, sobre la tierra árida, sobre la tierra ya cuarteada, sobre la tierra que ya no produce fruto. Entonces ese Nabá provoca una reanimación, aleluya, en los hijos de Dios, provoca una sanidad en la tierra del Señor, provoca una sanidad en el corazón de los hijos de Dios, provoca una restauración en la vida de los hijos de Dios. El problema que tenemos hoy en día, pues es claro. El problema que tenemos hoy en día es que, hermano y hermana, no tenemos en honra a los Naví. Por ahí algo se está escuchando. No sé, creo que se hay arribando los niños. Okay. Bueno, si yo dije, ya hay una congregación aquí al lado. Okay. Bueno. Y qué bueno que la haya, pero en otro lugar en donde el evangelio no esté siendo anunciado. Amén. Eso, gloria a Dios, el Señor lo respaldará. Entonces entendemos y comprendemos, amados hermanos, que el problema que tiene hoy en día la iglesia es que no acepta a los Naví, no reconoce a los Naví. Porque como enseñaba ya hace algunos domingos o hace unos miércoles atrás, los Naví de Dios de repente somos como la miel. Amén. Cuando la palabra que desciende es una palabra amorosa de parte del Señor. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de Dios querernos dar una palabra como la miel, nos quiere traer una corrección? Los Naví de Dios se convierten en la piedrita del zapato de muchos. Se convierten en la uña enterrada de otros, se convierten en la espina, hermano, en el dedo pequeño de la mano, se convierte en el knockout, se convierte en el gancho al hígado de muchos. Es allí en donde entonces cerramos nuestro corazón al oficio profético, cerramos nuestro corazón a la acción profética, a la función profética en la iglesia. Y comienzan a surgir varias voces. No me gusta, no me agrada, no me pareció, no es lo que yo esperaba. Porque entonces el Naví allí se convirtió en la piedrita, en el zapato que de repente incomoda, que de repente lastima. Pero usted debe de recordar, hermano y hermana, que nosotros
nosotros solamente hablamos lo que percibimos que hay en el corazón de Dios. En algún momento puede haber un bien, iglesia, bravo, ¿sí? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero de repente no siempre existe eso en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvida la paternidad de Dios. Cuando usted pierde de vista la paternidad de Dios, entonces usted pierde de vista que en algún momento Dios te va a incentivar, Dios te va a decir, perfecto, lo hiciste bien, pero en otras ocasiones, como buen padre que es el Señor y que debería de ser el modelo de paternidad de todos los que hemos tenido la gracia de ser padres en la tierra, hermano, no siempre un padre le está aplaudiendo al hijo, porque su rol paternal le exige, sí, aplaudir cuando el hijo hizo lo correcto, pero también corregir cuando el hijo no está caminando como debería de caminar o cuando no está haciendo las cosas como debería de hacerlas. Se nos olvida la paternidad de Dios. Se nos olvida que en esa paternidad, Dios, en esa función paterna, tiene el deseo y tiene el derecho, no la obligación, pero sí el derecho sobre nosotros de darnos miel como un incentivo o de darnos, hermano, un severo correctivo cuando Él como Padre observa nuestro conducirnos. Entonces, ¿a quienes se les acepta hoy como profetas? Pues son los que nada más dan miel. No, ese sí es de los de veras. Ese sí es de los buenos. Amén. Pero tú entonces tienes una paternidad a la mitad. Hay una paternidad a la mitad, solo en un rol. Amén. En el rol de querer que Dios nos trate bien, pero no en el rol de querer que Dios también traiga a nosotros la corrección que necesitamos por nuestro bien. Porque ninguno de los que Dios nos ha permitido ser padres en la tierra, o a usted madre aquí en la tierra, hermano, nunca la exhortación que nosotros hacemos a nuestros hijos, nunca el jalón de orejas que le damos a nuestro hijo, nunca el jalón de patillas que le damos a nuestro hijo es por su mal. Nunca es por su mal. O dígame alguien aquí si lo ha hecho por maldad. No. El día de ayer yo les tuve que poner un sendo correctivo a mi hijo el menor. ¿Sí? Se lo propiné. Se lo regalé. ¿Sí? Pero usted cree que fue por maldad. No fue por maldad. Fue porque yo sé que él va a crecer y necesita crecer con valores. Ajá. Como el respeto, como la honra. Y entonces se fue acreedor de un correctivo, pero yo no lo hice porque yo tengo un corazón malo para con él. Yo no lo hice porque dije, lo quiero ver llorar y lo quiero oír llorar y ahora sí. No. Fue el correctivo porque anhelamos y queremos que nuestros hijos crezcan como deben crecer, con valores. ¿Sí? Dios es igual. Los naví de Dios sueltan el navá de Dios sobre la heredad, para que la heredad exhausta pueda reanimarse. La profecía es entonces una especie de electroshock que reanima el alma de los que ya casi mueren, de los que ya casi desisten, de los que ya casi ya no quieren y ya no pretenden absolutamente nada. Quiero llevarlo también al Salmo número 72. Salmo 72. Salmo 72, versículo 6. Salmo 72, verso 6. Amén. Bien. Salmo 72, versículo número 6. Dice: descenderá como la lluvia, Nabá, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío
que destila sobre la tierra, y mire lo que dice el verso 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Nuevamente versos 6 y 7. Descenderá como la lluvia, como el navá sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. El navá de Dios lo que provoca, número 1, es reanimación, número 1. Número 2, florecimiento. Florecimiento. El Señor le puso a usted y me puso a mí. Dios le llamó a usted y Dios me llamó a mí para dar fruto. Fruto en abundancia, dice la palabra. Fruto que no se pierda. La razón por la cual, hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado es para florecer, es para poder fructificar. No hay algo más duro que entristezca el corazón de Dios que el hecho de que sus hijos no estén dando fruto. ¿Sí? Es como el padre que anhela un te amo de los labios de su hijo, de su hija, pero de repente, ¿verdad?, médicamente le diagnostican mudez. No podrá decir, por lo menos con su boca, no podrá decir un te amo, un te extraño, un te quiero, papá o mamá. Quizá lo pueda hacer a señas. Y si usted aprende el idioma de las señas, pues puede entender que le está diciendo que su hijo lo ama a usted. Pero no es nada comparado con el poder escuchar la voz de nuestros hijos. Que puedan decir un te amo, un te quiero, un te aprecio, un te extraño, un gracias papá, gracias mamá. No hay, yo en mi percepción, creo que no hay algo más triste que pueda provocar un hijo en el corazón de un padre que tener alguna deficiencia física en la cual nosotros como padres sabemos que no podrán fructificar y nosotros no podemos recibir o escuchar o percibir sus logros, como el hablar o como el poder escuchar. Yo en lo personal creo que no hay cosa que a Dios más entristezca que sus hijos no den fruto. A Dios no le entristece muchas cosas, pero creo que algo de lo que más entristece el corazón de Dios es que sus hijos estén cruzados de brazos sin hacer absolutamente nada para que su reino avance en la tierra. Creo que no hay mejor dolor, o no hay peor, mejor dicho, peor dolor en el corazón de Dios, hermano, que no sea que sus hijos ya estén crecidos y no sean capaces de hablar, que no sean capaces de compartir el evangelio, que no sean capaces de extender, hermano, una invitación a alguien. Yo creo que, hermano, es algo que duele en el corazón de Dios. Usted y yo deberíamos de hacer todo para que nuestro Dios nos entristezca. ¿De qué forma? Florecer. Pero también es cierto que a veces hay muchas situaciones que nos están impidiendo florecer. Hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que nos están impidiendo florecer. Esa es la realidad también. Hay mucha gente que quisiera hablar, que quisiera compartir el evangelio, pero hay algo dentro de ella que no le deja, como el miedo a un trauma de pequeño. Cuando los padres de continuo era un trato de que cállate y cállate y usted no hable, usted no diga, usted no puede opinar, usted no puede decir nada, y ahí donde usted hable, porque entonces los dientes le van a salir volando. Entonces, ¿saben qué ocurrió? Dañaron nuestra alma. Y por eso es que ahora hemos crecido. Y cuando vamos a hacer un trámite legal, un trámite del seguro, un trámite de la escuela, el papá le dice a la mamá, habla tú.
Habla tú, dile tú, pregúntale tú. Hey, hello. Hello. Habla tú, pregúntale tú. Pero si estás ahí, pregúntale. No, pregúntale tú. Amén. Espero que no sea de esas mamás que ya vienes. ¿Para qué? Pues para que me acompañes a ver la inscripción de los niños. Y no puedes ir tú. No, es que mira, quiero que preguntes por esto y que preguntes por... Pues pregunta tú, mujer. Pregunta tú, hombre. No, es que, pregunta tú. Porque si escarbamos en el corazón de estas personas, de repente tuvieron muy pocas oportunidades para poderse expresar cuando estaban pequeños. Cuando los padres le dijeron: tú cállate, tú no sabes, tú no te metas, tú no opines, usted guarde silencio. Y entonces crecimos con un temor a hablar. Por eso que ahora el pastor dice: vaya y evangelice. Usted no sabe evangelizar porque hay un pavor, hay un pánico en usted en cuanto a hablar. Entonces a veces la gente no fructifica. Escuchen, a veces la gente no fructifica no porque no quiera, sino que a veces la gente no fructifica porque, hermano, hay cosas que le están estorbando, porque hay situaciones a su alrededor que le están impidiendo. Pero para eso necesitamos la función de los naví en la iglesia, que puedan soltar el navá de Dios, la lluvia del cielo de Dios, para que, número uno, hermano, puedan reanimarse. Número dos, pueden fructificar. Dice ahí el versículo número 9. Estamos en el Salmo 72:9. Estamos en el 72, ¿qué? 72:6, perdón. 72:6. Específicamente en el 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de ¿qué? Muchedumbre de paz. Muchedumbre de paz. Necesitamos que el navá de Dios traiga a nuestras vidas la muchedumbre de paz. Porque mucha gente está en impaciencia. Muchas veces por impaciencia tomamos decisiones incorrectas. Por impaciencia damos un paso que no deberíamos de haber dado. Por impaciencia abrimos una puerta que no deberíamos de haber abierto. Por impaciencia decidimos algo que no deberíamos de haber decidido. Amén. Por impaciencia. ¿Qué necesitábamos en nuestras vidas? Muchedumbre de paz, que solamente puede provocar el navá de Dios. Y el navá de Dios es provocado por los naví de Dios. Vuelvo a repetirle, el problema que hoy en día tiene la iglesia es la deshonra a los naví. ¿Sí? Cuando deshonramos, todo aquello que deshonramos, tarde que temprano se apartará y se irá de nuestras vidas. Cuando no honramos, y a mí me quedó clarísimo, hermano, cuando no honramos la salud que Dios nos ha dado como sus hijos, cuando no honramos nuestra salud, tarde que temprano la salud se va a alejar de nuestras vidas. Cuando una mujer se siente deshonrada por el, ¿cómo le decimos? Varón. Vamos a honrarnos, ¿sí? Cuando una mujer no se siente honrada por el varón, lo único que tú estás haciendo es empujarla, 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 hasta que llega al límite. Y tarde que temprano le vas a tener que cantar las golondrinas. Lo mismo sucede al revés. Claro. Lo mismo sucede al revés. Cuando la mujer no es capaz de honrar al varón, hermano, tarde que temprano el varón se va alejando y se va apartando. Y lo primero que se aleja es el corazón, por la falta de honra. Cuando nosotros no honramos lo profético de la iglesia, cuando nosotros no honramos lo profético
profético que suelta el nabá de Dios en la iglesia, los nabí se retiran. Los nabí se van. Y cuando los nabí se van, porque son ellos los que sueltan el nabá de Dios, entonces la heredad comienza a sufrir. La heredad comienza a sufrir desánimo, desgaste, cansancio, comienzan a sentirse exhaustos. Amén. Número 2, deja de haber fructificación. Número 3, deja de haber paz en el corazón. Amén. Ahora, los nabí de Dios, o Dios mismo, mejor dicho, o suelta sobre nosotros el nabá, o suelta sobre nosotros otra cosa que le quiero mostrar. Vaya conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 24. Estoy concluyendo. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 24. Cuando lo tengan me dice amén, por favor. Deuteronomio, ¿qué le dije? Capítulo 28, versículo 24. Amén. Esto debería de soltar sobre nosotros. Esto que vamos a leer a continuación debería soltar el temor de Dios en nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 24. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice Deuteronomio 28, 24, dice: dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Dios nos guarde de esto. Dará el Señor por lluvia, no lo profético. O sea, aquí no hay nabí. Aquí no hay nabí que suelte del nabá de Dios. Cuando no hay nabí, escuchen, cuando no hay nabí, por deshonra, el pueblo queda descubierto. El pueblo queda destapado. ¿Sí? Y entonces Dios hace descender, ¿qué cosa? Polvo y ceniza. Y dice ahí claramente: descenderá del cielo, descenderá sobre ti desde los cielos hasta que perezcas. Dios nos guarde de esto. Esto debe de soltar sobre nosotros el temor reverente a Dios, y debería de potencializar en nosotros una cultura de honra. Amén. Y debería de hacernos, amén, que podamos retener a los nabí de Dios, que podamos tener entre nosotros a los nabí de Dios, que podamos tener entre nosotros el fluir profético, que podamos tener sobre nosotros, hermano, el espíritu profético restaurado de continuo, avivado de continuo entre nosotros, para que en lugar de llover esto, llueva el nabá de Dios. Para que en lugar de llover polvo y ceniza hasta la destrucción, entonces, hermano, mejor que llueva el nabá de Dios que nos reanime, que descienda sobre nosotros el nabá de Dios que nos hace florecer, y que descienda sobre nosotros el nabá de Dios que nos llena de paz y nos quita la impaciencia. Y si la impaciencia se va, entonces sabemos caminar con cordura, sabemos caminar en sabiduría, sabemos caminar en entendimiento, y entonces toda decisión que tomemos, entonces será para nuestro beneficio, para el beneficio propio, para el beneficio de nuestras casas, para el beneficio de nuestras familias. Necesitamos, la iglesia necesita hoy urgentemente retener a los nabí. Retener a los nabí de Dios, el fluir de Dios, profético de Dios en la iglesia. Poder entender a los nabí de Dios, poder entender que a veces vienen a darnos una cucharada de miel, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué ocurre cuando vienen como un punzón? ¿Qué ocurre cuando vienen como una espina? ¿Qué ocurre cuando vienen como una piedrita en el zapato? Hermano, usted tiene de dos.
o se saca la piedra del zapato y la avienta por allá, pero usted queda descubierto. En la Escritura hay una figura de la palabra de Dios, y la figura de la palabra de Dios es una espada. Es una espada, ¿sí? Usted recuerda el libro del Génesis, cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto. Los saca del huerto y dice la palabra que Dios colocó en la puerta del Edén un ángel y una espada, escuchen, una espada envuelta en fuego que se revolvía, o sea que giraba, que se movía alrededor del Edén. Y la Escritura dice para qué Dios la puso ahí, que se estuviera moviendo, que estuviera cortando el viento alrededor del Edén. ¿Para qué dice la Escritura? Para guardar el Edén. Amén. La iglesia hoy en día es un Edén. Debe ser un Edén. Debe de ser un jardín en donde usted y yo podamos fructificar y en donde usted y yo podamos tener la experiencia que tenía Adán y Eva en el huerto. Porque la experiencia que tenía Adán y Eva en el huerto es que Dios bajaba, Dios descendía al caer la brisa de la tarde, descendía para tener comunión con el hombre, para poder platicar con el hombre, para poder tener un tiempo Dios y el hombre juntos. Amén. Ellos fueron sacados. Puso a un ángel en la puerta del Edén, pero al mismo tiempo de que puso un ángel, puso la espada envuelta en fuego que se revolvía alrededor del Edén. En la iglesia, Dios ha colocado, en la iglesia que es el huerto de Dios, Dios ha colocado a sus ministros como ángeles. Y cuando Dios ha establecido, escuchen esto, cuando Dios ha establecido a sus ministros como guardianes de la puerta del Edén, también pone una espada que se revuelve alrededor. El problema es cuando el mismo pueblo se encarga de quitar de su lugar a los ministros. Cuando un ministro deja de estar en la posición, y acá yo quiero que pongan atención todos los colaboradores y toda la iglesia, claro. Cuando el pueblo mismo se empeña en quitar al ministro de la posición divina que debe de tener en su función correcta y lo quitamos de allí, no sé, para encargarse de otra cosa que no es su función, que no es parte de su llamado, cuando lo quitamos de allí, la espada deja de revolverse alrededor del Edén. Y cuando la espada deja de revolverse alrededor del Edén, entonces el Edén queda descubierto. Cuando el Edén queda descubierto, entonces, hermano, el mínimo y pequeño espiritillo chocarrero entra a la congregación para hacer grandes estragos. Porque la función de esa espada era que cualquiera que se acercara le volara la cabeza o fuera atravesado. Pero la espada se revolvió solo cuando el ministro, que era un ángel que Dios puso allí, estaba en su posición correcta. Cuando sacamos a nuestros ministros de su función para hacer otras funciones, pero que no es a lo que Dios precisamente le ha llamado como ministro, hermano, estamos cometiendo un grave error. Estamos haciendo que la espada deje de moverse y deje de cortar. Y cuando eso ocurre y eso sucede, entonces entra el mínimo espíritu a comenzar a hacer estragos. Por eso es que yo quiero pedirle a usted
que comencemos a generar una cultura de honra. Y no porque precisamente la esté pidiendo para mí, Dios me libre de eso. Pero sé que tanto yo como otros ministros del Señor estamos incluidos. Ayúdenos por favor usted, escuche, ayúdenos por favor usted a pararnos sobre la posición que el Señor nos ha dado para ser guardianes del Edén, para ser guardianes del pueblo del Señor, con el fin y el propósito de que alrededor de usted, alrededor de su casa y alrededor de este lugar, amén, la espada se siga revolviendo y la espada se siga moviendo, para que cualquier cosa que el enemigo intente contra usted, más tarde en acercarse, que cuando ya fue destruido, que cuando ya fue desarraigado, que cuando ya fue derrotado por el poder de la palabra. Debemos de dejar, hermano, que nuestros ministros se encarguen de la palabra. Debemos de dejar que los ministros de Dios en la iglesia se encarguen de estarnos enseñando la verdad de la palabra, porque entonces, hermano, le aumentamos el fuego a la espada. Y termino con esto, ahora sí se lo prometo y se lo juro. No en el nombre de Dios, porque eso no se puede hacer, ¿sí? Pero sí quiero decirle esto. ¿Usted recuerda cuando en el pueblo de Israel comenzó a haber una mortandad? Comenzó a haber una mortandad. La gente caía por las calles, se desvanecía por las calles, se desplomaba por las calles. Y entonces alguien va corriendo delante de Moisés y le dice a Moisés: el pueblo está teniendo mortandad. Hay muertos por las calles, ya van miles de muertos. Y entonces Moisés dice: algo está pasando, algo está ocurriendo. Y fíjese lo que ordena Moisés. Moisés ordena que Aarón y sus hijos, Moisés ordena que los sacerdotes del templo, los sacerdotes del pueblo, tomaran sus incensarios y que llenaran sus incensarios con el incienso del altar del tabernáculo. Allá van los sacerdotes, toman el incensario, colocan incienso en los incensarios y salen por las calles incensándolas. Salen por las calles elevando incienso. Y entonces dice la escritura que fue hasta ese momento que la mortandad en el pueblo se acabó, que la mortandad en el pueblo se terminó. ¿Qué es lo que realmente hizo Moisés? Moisés lo que hizo fue tomar a los sacerdotes que muy seguramente estaban en ese momento de la mortandad, estaban enfocados en otras cosas que no eran su ministerio. Habían olvidado los incensarios. Los incensarios estaban allá en la bodega. El incensario ahí representa el ministerio sacerdotal. Y entonces Moisés les dice: vayan, tomen los incensarios, o sea, tomen su ministerio, posiciónense en su ministerio, amén. Tomen su ministerio en serio, vayan, tomen los incensarios y salgan por las calles para que la mortandad se acabe, para que la mortandad termine. Hay mortandad en una congregación cuando el pueblo se ha encargado de sacar a sus ministros del ministerio que deberían de tener para hacer otras cosas que no son pertenecientes exactamente o específicamente a su ministerio. Cuando eso ocurre, cuando eso sucede, entonces comienza a haber mortandad en el pueblo. ¿Por qué? Porque hemos quitado al ángel de la puerta y la espada dejó de moverse. Porque hemos hecho que nuestros ministros, hermano, dejen el incensario, olviden el incensario por allí, para que se dediquen a otra cosa, para que se dediquen a servir las mesas, para que se dediquen a estar observando problemas aquí, problemas allá. ¿Por qué? Porque, hermano, el pueblo y los ancianos del pueblo no han entendido que deben de resguardar a sus ministros para que entonces haya un fluir de vida en medio del pueblo.
Aquí hay una enseñanza también para usted. Muchas veces usted olvida su sacerdocio. Ya no se oyeron amenes. Muchas veces usted olvida su sacerdocio. Muchas veces usted tiene en poco su sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Venir, adorar, celebrar al Señor, servir al Señor, porque otra manera de poder llamar a un sacerdote es un servidor. Cuando olvidamos nuestro servicio al Señor, estamos olvidando nuestro sacerdocio. Cuando olvidamos nuestros tiempos de adorar al Señor, estamos olvidando nuestro sacerdocio. Cuando dejamos, hermano, nuestras reuniones, así como lo oye, sí. Hay alguien aquí que estaba diciendo, de seguro ya casi llega. Ya llegué. Cuando usted olvida sus reuniones sacerdotales, porque recuerde que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Fuimos rescatados de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo, y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por la sangre del Cordero. Así que usted tiene un sacerdocio, yo tengo un sacerdocio que cumplir. Cuando usted olvida su incensario, o sea, en pocas palabras, cuando usted tiene en poco su sacerdocio, cuando usted tiene en poco su servicio al Señor, hermano, es más, hasta le acaba diciendo al Señor, Señor, ya no quiero ir, no me llames, por favor, toma, aquí están los talentos que me diste, ahí tú te arreglas, yo no quiero nada, yo no quiero servir por esto, por aquello. Estamos olvidando el incensario por allí en la bodega. Por eso es que olvidar nuestro sacerdocio, olvidar el ejercicio de nuestro sacerdocio, hermano, es muerte. Olvidar nuestro sacerdocio desata muerte en nuestras casas, desata mortandad en nuestras casas, desata mortandad en nosotros mismos. Solamente basta con voltear a mirar la cara de muchos. Voltea con el que tiene a su lado y dígale, tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Aleluya. Solamente basta con mirar el rostro de muchos, que se expresa ya una mortandad, se expresa ya un estancamiento de la vida de Dios, expresa ya un pozo tapado, porque dice la Escritura que el Espíritu en nosotros sería como una fuente de agua de vida que salta y que fluye para vida eterna. Es una fuente, es un pozo que tenemos dentro de nosotros, pero a algunos parece que le han puesto una piedra pesada arriba del pozo. Y hasta físicamente dejamos de expresar la vida de Dios. Dejamos de expresar el regocijo en el Señor, el gozo en el Señor, la alegría en el Señor. Usted puede que esté aquí en la reunión, pero puede que esta reunión, en lugar de ser una reunión de alabanza, pareciera una reunión, un culto de cuerpo presente. Amén. Amén. Y eso no debe ser así. Pero ¿por qué vino tal mortandad? Y ábrete a la verdad, por favor. ¿Por qué vino tal mortandad en el pueblo de Israel? Porque los sacerdotes habían olvidado su sacerdocio y los incensarios estaban guardados, olvidados. Y Moisés les dice, hey, sacerdotes, tomen sus incensarios. O sea, tomen su sacerdocio, hagan su oficio sacerdotal. Tómense en serio lo que son sacerdotes y pongan incienso del altar. O sea, vuelvan a entrar, entren al tabernáculo, entren a la presencia de Dios y de allí tomen incienso para que la mortandad termine. Y terminó la mortandad. Hoy yo le exhorto a usted, hermano, como el Naví de Dios designado para esta casa, hoy yo le exhorto a usted a que tome su incensario. Y a que lo tome en serio. Tómese lo que es en serio. Tómese su sacerdocio en serio. Y no pisotee más la sangre de Jesús en la cruz, que le dignificó a usted para ser representante de ese sumo sacerdote llamado Cristo aquí en la tierra a través de usted. Hermano, yo le exhorto en el nombre del Señor. Yo le exhorto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a que usted tome en serio su sacerdocio.
a que tome en serio su incensario. Que dejemos de estarle dando el incensario al otro. Toma, este es mío, pero te lo presto un rato. No se trata de eso. No se trata de tomar el incensario y toma, a ti te encargaron que incensaras. No. Es incensar todos. Es elevar una adoración corporativa. Es elevar una adoración desde nuestro corazón. Aleluya. Para que la mortandad de nuestras vidas, la mortandad de nuestras casas, de nuestras familias, la mortandad de nuestra congregación se pueda terminar. Hermano, nunca despreciemos a los naví de Dios. Nunca los quitemos de la puerta, porque entonces la espada deja de moverse. Y nunca, hermano, le quitemos el incensario y lo guardemos por allí. O nunca llevemos a tal nivel las cosas que el sacerdote tenga que dejar por ahí un poco el incensario para encargarse de esto, para encargarse que fulano y fulana ya se agarraron del chongo, que sultano y que sultana nada más no obedecen, que sultano está contra perengana, que sultana ya habló mal de fulana, y que, hermano, ¿qué pasó? Dejemos que se tome el incensario para que esa mortandad se vaya, para que esa mortandad salga. Pero es una responsabilidad de todos mantener al sacerdote en la casa con el incensario en la mano para que se termine la mortandad. Amén. No viene la navá de Dios, sino está el naví de Dios, y lo que se deshonra termina por irse, termina por desaparecer. Amén. Yo le quiero exhortar también a que entonces esta semana podamos someternos a los naví de Dios, para que sea suelto sobre nosotros el navá de Dios. Estamos entrando a la semana. Yo le pido que ore por mí, por favor. Estoy, como le dijera, demasiado nervioso, como usted no tiene una idea. ¿Sí? Ahí así como hoy en la mañana me levanté diciendo: Señor, por favor, apiádate de mí. ¿Ven? Porque se lo he estado comentando desde que comenzaron los preparativos. Yo soy el encargado directo de la actividad. He mirado mucha apatía en el pueblo, no solamente en sino todo el pueblo de Dios que he visitado en esta semana. He mirado tanta apatía. El día jueves tuve una congregación que tiene una membresía como de 300 miembros. Amén. Y es increíble que solamente 10 boletos están vendidos. Sí. De aquí no sé, a lo mejor de aquí sí me muero. Amén. Si ahorita pido reporte, a lo mejor aquí sí me muero y digo, bueno, allá por lo menos había 10, a lo mejor aquí nada más hay 2, 3, fíjese. De verdad es que, hermano, el navá de Dios quiere caer sobre nosotros. La lluvia de Dios quiere caer sobre nosotros. Pero como hemos hablado hoy, a veces la apatía de la gente, el no reconocimiento de los naví de Dios, del tiempo profético que Dios abre, amén. Renunciamos, hacemos a un lado eso, y entonces en lugar de caer navá, entonces cae polvo y ceniza, pues tristemente hasta la destrucción. Espero que no te ocurra, espero que no te pase, y que el día de hoy tú te puedas acercar. Tenemos los boletos con el hermano Mauricio, y en dado caso de que no puedas hoy, de que no puedas mañana, de que no puedas el martes, bueno, que usted pueda hacerlo el día que comienza la actividad, el día jueves. Le anuncio, el día jueves, en la hora de registro en la que usted puede comprar su boleto es a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde estamos dando inicio. Eso será el día jueves. El día viernes exactamente igual. Hora de acceso 5 de la tarde, inicio 6 de la tarde. Y el próximo sábado, hora de acceso 9 de la mañana, y arrancamos a las 10 de la mañana, en donde todos los conferencistas vamos a estar ministrando al pueblo del Señor. Amén. Le recuerdo también, por favor, que dentro de 8 días, escuche, dentro de 8 días nadie puede faltar. Hello. Yo espero que me digan amén, por lo menos moralmente anímeme, ¿sí?
Hermano, dentro de 8 días nadie de ustedes puede faltar. Estará con nosotros aquí en casa ministrando el profeta Cliff Bell de los Estados Unidos. Él viene para acá, él viene a ministrarnos, él viene a soltar el navá de Dios sobre esta congregación en específico. Aleluya. Viene para con nosotros a ministrarnos. Dentro de 8 días, por favor, honre la casa. Honre esta casa. Amén. Que bien, que mal. En algunos más, en algunos menos. Pero el navá de Dios ha caído sobre su vida. Entonces, honra esta casa, por favor. Nadie falte. Nadie falte dentro de 8 días. Pero tampoco nadie falte a esta cumbre profética. Amén. En donde va a estar cayendo un aguacero, no físico, esperemos que no, ¿verdad? Porque luego por eso, no, es que llovió, no, ya es pretexto, hermano, ¿sí? Entonces, no que caiga un aguacero físico, sino que caiga un aguacero, un torrente espiritual del navá de Dios, aleluya, para reanimarte si es que necesitas ánimo, aleluya, para hacerte florecer y para llenar tu corazón de muchedumbre de paz, de abundancia de paz en tu vida. Son 150 pesos. Si usted lo quiere ver así, son 50, 50 y 50. Es una inversión, realmente. ¿Por qué inversión? Porque el porcentaje que le viene de regreso en el aspecto del espíritu es mucho mayor. ¿Amén? Un pantalón a las hermanas les cuesta 300 pesos, pero no quieren pagar 150. No, usted se va al cine, usted se gasta 500 pesos en el cine y ahí sí nadie dice nada. Ajá. Usted se va, toma un AVO a, no sé, a Chinconcuac, ahí ya le costó 100. Y de regreso otros 100. Y más aparte lo que se compra allá, 1,500 pesos. Yo no le estoy pidiendo 1,500 pesos, ni 10,500 pesos, 150 pesos. Que nos va a ayudar no a enriquecernos, porque nadie se enriquece con eso. Amén. Que nos va a ayudar a pagar boletos de avión, que nos va a ayudar a pagar hospedaje y que nos va a ayudar a pagar alimentación de los ministros de Dios, de los naví de Dios que vienen para acá. El profeta Cliff habló conmigo en la semana y me dijo: hermano, mira, no te preocupes, si tú me llevas a los tacos mexicanos, con eso me conformo. Y le digo: no, profeta, porque usted es un naví de Dios. Si usted quiere los tacos, se los compro, pero en nuestro corazón está el honrarle a usted, porque lo que honramos atraemos, lo que deshonramos se va. Así que queremos que la gracia que usted trae permanezca y quede con nosotros. Amén. Creo que tenemos listo el mensaje. No sé si lo probaste antes de ponerlo. No sé. Ok. Este es un mensaje que me envió en la semana. Escúchalo, por favor. Saludos y bendiciones del profeta Cliff Bell del Ministerio Christian International. Estoy súper entusiasmado acerca de la cumbre profética restaurando el espíritu profético que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto allá en la Ciudad de México. Esta no será apenas otra cumbre, otro congreso. Esto yo puedo sentir en mi espíritu que algo está por nacer. Isaías 43, verso 19. Dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esa palabra, esa frase es una frase que se usa con relación a un alumbramiento. Básicamente está diciendo: este bebé está coronando. Eso significa hay mayor intensidad, hay mayor dolor, hay mayor presión, pero es el tiempo de empujar, porque Dios tiene algo especial que Él quiere dar a luz en nosotros, en la iglesia, en la capital, que eso va a impactar a la nación. Ustedes están ubicados estratégicamente en la capital de la República. No siento que es por casualidad, porque lo que sucede ahí va a impactar a todo México. Entonces, vénganse, por favor, no permita que el enemigo les distraiga. Dios quiere dar a luz a algo, Dios quiere impulsarte.
en el destino profético para tu vida en lo personal, para el ministerio y también para sus propósitos en la República. Les bendigo y ahí nos veremos. Ese es el mensaje que me envió el día jueves por la noche. Sí, me envió un mensaje previo de texto donde me dijo: siento de Dios enviarte esto. Tú sabrás si lo pones a la congregación o no. Y de inmediato dijimos: sí, lo ponemos. ¿Okay? Entonces ya está ahí la invitación. Ya hemos escuchado lo que él percibe en su espíritu que va a estar sucediendo. Amén. Que es el profeta Clipel, el güerito que está acá. Ese fue el que envió el mensaje. Vamos a estar allí en este tiempo con el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, amado. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que hoy hemos recibido. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que quites de nosotros toda desidia, Señor, y toda deshonra. Señor, restaura, Señor Dios, la cultura de la honra. Así como está en el cielo, Señor, establecerá en la tierra. Porque tu palabra dice, Señor, que hay un paralelismo entre el cielo y la tierra. Que todo lo que se ata en el cielo queda atado en la tierra, y todo lo que se desata en la tierra queda desatado en el cielo, Señor. Hoy aquí en la tierra desatamos un ambiente y una atmósfera profética, Señor. Desatamos, Señor Dios, una nube profética cargada del Nabá de Dios, aleluya. Que llueva sobre nosotros, que se lleve toda sequedad, que se lleve toda sequía en el nombre de Jesús. Que se lleve toda aridez del corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor. Hay aridez en muchas casas, Señor. Hay escasez en otras. En el nombre de Jesús te pedimos que por el Nabá, aleluya, que sueltan los Naví de Dios, Señor, esa lluvia torrencial, Señor, poderoso, pueda traer una sanidad, pueda traer una restauración, Señor, a las familias de tus hijos que están aquí, a su economía, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy volvemos nuestros corazones a la honra, hoy volvemos nuestros corazones al reconocimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que esta palabra alumbre el corazón de tus hijos, que esta palabra alumbre el corazón de tus hijas. Quita toda desidia y todo engaño del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, sea, Padre Santo, atado todo engaño del enemigo. Y hablamos, Padre Santo, bendito Dios, que este es un tiempo profético en el cual, Señor Dios, tú haces mover la espada, Señor Dios, esa espada envuelta en fuego que es tu palabra, que es la palabra, que es el logos y que es el dabar de Dios, aleluya. Hablamos que esa espada se comienza a mover y que esa espada se intensifica en el fuego del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Estamos hablando que los incensarios son tomados, que el sacerdocio es restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret, y que toda mortandad se acabe y todo engaño del enemigo se termine en el nombre de Jesús, Señor. Hoy hablamos esa lluvia cayendo sobre nosotros. Hablamos esa lluvia, Señor Dios, descendiendo sobre las familias que están aquí representadas, Señor. Y que esa lluvia venga, Señor Dios, con fuerza. Que venga, Señor Dios, en magnitudes grandes, Señor. En medida, Señor Dios, de que nuestro reconocimiento y honra a los Naví de Dios, Señor Dios, se levanta en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, quita toda queja, quita todo dolor, quita toda angustia, quita toda dolencia, quita toda enfermedad. Señor Dios, hoy cortamos con esa espada, hoy cortamos con esa espada, hoy anulamos con esa espada toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús se acaba, en el nombre de Jesús se termina, en el nombre
nombre de Jesús todo miedo, en el nombre de Jesús todo pavor, toda angustia, toda tristeza, toda depresión queda atada y queda sujetada, debilitada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora en este momento ordenamos se vaya afuera, y ordenamos salga afuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablamos que hay un río, Señor, hay un río que se forma por este llover de la profecía. Señor Dios, oramos, Señor Dios, para que la profecía llueva, que la profecía llueva, que la palabra llueva, que la palabra caiga sobre nosotros, que tu sabiduría caiga sobre nosotros, que tu ciencia caiga sobre nosotros, que tu conocimiento venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos conocer que este es el tiempo, Señor, esta es la temporada, este es el momento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso, en el nombre eterno de Jesús el Cristo. Amén y amén. Denles ofrenda de palmas.